Trabajamos con la iglesia de Esmirna, con la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a trabajar con la iglesia de Pérgamo. La historia o la carta que se le escribe está en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 12 al 17. Apocalipsis 2, verso 12 al 17. Y vamos a ver cómo, con la ayuda del Señor, podemos trabajar con ella. A ver, léenos esos 5 versos, 6 versos, del 12 al 17 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré aquí pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bien, hoy vamos a la tercera carta que se escribe, y obviamente pues vamos a tratar sobre la iglesia que está en la Ciudadela Alta, que es lo que realmente significa Pérgamo, Ciudadela Alta, y desde luego tiene un nombre muy apropiado a su condición geográfica, porque Pérgamo estaba a 335 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que hace entonces darle ese significado de Ciudadela Alta. Pérgamo era la ciudad más grande de todas las ciudades del Asia Menor, desde el punto de vista histórico, más grande y más importante, ¿no? Desde el punto de vista histórico, porque Pérgamo fue capital en el Asia Menor por 400 años. En el año 282 antes de Cristo fue capital del reino seleucida, del imperio de Alejandro Magno, hasta el año 133 antes de Cristo, cuando Átalo III la legó al imperio romano y fue dejada como capital dentro del Asia Menor, pero ya bajo el gobierno imperial, ya no bajo el gobierno que había creado Alejandro Magno. Átalo es un personaje interesantísimo, porque Átalo viene a ser rey de Pérgamo, y fue un rey muy simplista. Realmente no hizo nada más que dedicarse a la caza. Se dice que era medio mamásboy, y que obviamente pues se pasaba entre 2 faldas, entre la falda de su mamá y entre la falda de su esposa. Era donde generalmente lo podían encontrar. De hecho había bromas al respecto. Decía, si no lo encuentras cazando, búscalo entonces entre la falda de mami o entre la falda del esposo.
De hecho, se cree que la mamá y la esposa fueron asesinadas a través del veneno, y esto provocó la ira en Átalo a tal punto que mató a todo el que él entendía pudo haber estado vinculado con el asesinato de su mamá y de su esposa. De hecho, muere precisamente porque no quiso que nadie le ayudara a hacer el sarcófago para su madre y para su esposa, y desde luego tiene una insolación como consecuencia del trabajo que estaba realizando haciendo esto, y se deshidrató, y como resultado de ello es que entonces Átalo muere. Lo que pasa es que la gran sorpresa que se llevó el imperio es que él había dejado el legado de que una vez que él muriera, el imperio iba a ser entregado, o su reinado iba a ser entregado al imperio romano. Y desde luego el imperio romano no titubeó, aprovechó la puerta que se abrió y por ahí mismo se metió, y obviamente Pérgamo se convirtió entonces en parte del imperio romano. Pérgamo no tenía la grandeza comercial que tenía Éfeso, ni tampoco tenía la grandeza comercial que tenía Esmirna, pero sí tenía una cualidad que la distinguía como ciudad, y era su centro cultural. Éfeso fue famosa porque en ella estaba lo que se conocía como la segunda biblioteca más grande en aquel entonces del mundo, que era, claro, la biblioteca de Alejandría era la más grande, pero esta era la segunda biblioteca más grande, y tenía en aquel entonces 200.000 pergaminos dentro del edificio que albergaba la biblioteca. De hecho, la palabra pergamino proviene precisamente de la ciudad, y viene como consecuencia de que en el siglo III antes de Cristo, un rey llamado Eumenes, que era rey en Pérgamo, convenció al bibliotecario de Alejandría. Estaban compitiendo, ¿no? Estas eran las dos bibliotecas más grandes, y en Alejandría había un bibliotecario llamado Aristófanes, y el rey de Pérgamo lo convenció para que se viniera a trabajar y a desarrollar entonces la biblioteca de Pérgamo. Y claro, como resultado de ello, el rey de Egipto, llamado Ptolomeo, que era precisamente el rey de la biblioteca de Alejandría, decidió entonces, como acto de venganza por lo que había hecho el rey de Pérgamo, decidió entonces no enviarle más papel de papiro, que era el papel que se recogía de estas plantas que se dan precisamente en el río Nilo. Y desde luego esto obligó a la gente de Pérgamo a crear un nuevo material, que era un cuero alisado, que todavía hasta el día de hoy se le conoce como pergamino, ¿verdad? Ese nuevo material pues resultó ser inclusive hasta más adecuado, porque el papiro había que estarlo reescribiendo y duraba menos. El pergamino entonces se convirtió en un material mucho más durable, así que Pérgamo salió beneficiado por ambas partes, porque se llevó precisamente a Aristófanes, el bibliotecario más famoso de entonces, para su ciudad, y como consecuencia de haberle quitado precisamente el papiro, entonces ellos crearon el pergamino a base de un tratamiento que le daban al cuero, lo alisaban,